A lo largo de la historia del pueblo de Israel, la relación con Dios ha estado marcada por momentos trascendentales en los cuales se ha demostrado de manera clara y poderosa la intervención divina en medio de situaciones de gran peligro. Especialmente se observa un patrón en la interacción entre Israel y Persia, que en la actualidad corresponde a Irán. Este territorio ha sido protagonista de intentos reiterados por destruir a Israel. Pero cada uno de esos intentos terminó siendo frustrado gracias a la acción directa de Dios, quien una y otra vez ha mostrado que su voluntad y sus planes no dependen de las fuerzas humanas, sino de su soberanía absoluta. La primera intervención significativa de Dios relacionada con Persia data de una época anterior a la consolidación de este territorio como un imperio poderoso y dominante. En el contexto del exilio babilónico, donde el pueblo judío vivía cautivo y lejos de su tierra prometida, Dios ya había señalado un hombre que sería su instrumento para traer liberación. Este hombre fue Ciro, un rey persa, quien no pertenecía al pueblo de Israel ni tenía conocimiento del Dios verdadero. A pesar de ello, el profeta Isaías, inspirado por Dios, se refirió a Ciro como ungido, una expresión que en el pueblo de Israel se reservaba para los reyes elegidos por Dios para cumplir sus propósitos. Esta profecía predijo que Ciro sería el líder que derribaría el imperio babilónico y permitiría que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar su culto. Cuando llegó el momento, Ciro conquistó Babilonia de manera estratégica, evitando una guerra destructiva y permitiendo que la ciudad cayera sin derramamiento de sangre. Posteriormente, emitió un decreto que autorizaba y facilitaba la restauración del pueblo judío en su tierra, devolviendo también los objetos sagrados robados durante el saqueo de Jerusalén. Este acto no solo devolvió la libertad física a los judíos, sino que reavivó su identidad y esperanza, elementos esenciales para la supervivencia de cualquier pueblo. Este acontecimiento demostró que Dios puede utilizar incluso a reyes extranjeros, que no tienen fe en Él ni forman parte de su pueblo, para cumplir sus propósitos eternos. La segunda gran intervención ocurrió durante el reinado de Darío, otro monarca persa. En esta etapa, encontramos la historia de Daniel, un hombre anciano que mantenía una fe inquebrantable en Dios, a pesar de vivir en tierras extranjeras y bajo leyes contrarias a su religión. Daniel fue sometido a una prueba extrema cuando el rey emitió un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey mismo. Daniel, fiel a sus convicciones, siguió orando a Dios, lo que provocó que fuera condenado a ser arrojado al foso de los leones, un castigo que generalmente significaba una muerte segura. Sin embargo, Dios protegió milagrosamente a Daniel cerrando la boca de los leones, y cuando el rey lo encontró ileso al amanecer, se asombró profundamente. Esta demostración del poder de Dios no solo salvó la vida de Daniel, sino que también causó que el rey Darío reconociera públicamente la supremacía del Dios de Israel y emitiera un decreto para que en todo el imperio se respetara y temiera a este Dios verdadero. La tercera ocasión en la que Dios intervino para proteger a su pueblo en Persia es narrada en el libro de Esther. Esther, una joven judía, fue seleccionada para ser reina del imperio persa bajo el rey Asuero. Durante su reinado, un poderoso consejero llamado Amán urdió un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Este decreto representaba una amenaza existencial para el pueblo judío, que parecía estar condenado a la destrucción. Sin embargo, gracias a la valentía y sabiduría de Esther, quien arriesgó su vida al revelar su identidad y exponer la conspiración ante el rey, el complot fue frustrado. Amán fue ejecutado y se instituyó una celebración anual llamada Purim para recordar y conmemorar esta liberación milagrosa. Este episodio subraya cómo Dios coloca a personas en posiciones estratégicas para proteger a su pueblo, y cómo la fe y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Estos 3 episodios forman un patrón histórico en el que Dios ha protegido a Israel de Persia en repetidas ocasiones. Pero la Biblia no solo nos muestra la historia pasada, sino que también anuncia un futuro conflictivo.
Los profetas como Ezequiel y Zacarías describen una batalla venidera en la que una coalición encabezada por Persia y sus aliados intentará invadir y destruir a Israel. Esta coalición es referida como Gog y Magog, y aunque su ataque será poderoso, la profecía asegura que Dios intervendrá una vez más con un poder inigualable, utilizando fenómenos naturales como terremotos y fuego para derrotar a los enemigos y proteger a su pueblo. Más allá de la protección física, la Biblia revela una verdad más profunda y espiritual. El pueblo de Dios no está limitado únicamente a la descendencia biológica de Israel. El Nuevo Testamento enseña que la promesa de Dios se extiende a todos aquellos que, por medio de la fe en el Mesías, se unen a Él, independientemente de su origen étnico. El apóstol Pablo explica que no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos de la promesa, sino que el verdadero Israel es aquel que vive por la fe. Jesús también habló de levantar hijos de Abraham aún de las piedras, indicando que la pertenencia al pueblo de Dios se basa en la fe y la obediencia, no solamente en la sangre. Así, la protección divina trasciende lo geográfico y lo físico para centrarse en la relación espiritual con Dios. En medio de los conflictos y las incertidumbres del mundo actual, la verdadera pregunta no es únicamente si Dios protegerá a Israel como nación, sino si cada individuo está dispuesto a caminar bajo su voluntad y vivir conforme a su palabra. En definitiva, la historia y las profecías nos muestran que Dios cumple sus promesas de manera fiel y sorprendente, protegiendo a su pueblo en tiempos de crisis y llamando a todos a formar parte de su familia espiritual. Esta es la esperanza verdadera para quienes confían en Él. Estar bajo su cuidado, recibir su guía y vivir seguros bajo su protección, independientemente de las circunstancias externas. El escenario era Susa, la capital del imperio persa bajo el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes Pino. En el tercer año de su reinado, decidió destituir a su reina Basti y convocó un concurso para elegir una nueva esposa entre las jóvenes más bellas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que era del pueblo de Israel. Esther era discreta, sabia y obediente, y aunque no tenía linaje real, Dios la había elegido. Esther fue llevada al palacio, y tras un largo proceso de preparación, fue presentada ante el rey, y ocurrió lo inesperado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y puso la corona real sobre su cabeza. Una judía desconocida se convirtió en reina de Persia, la antigua Irán. Pero mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendía en el gobierno, Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. Al ver que Mardoqueo, el tío de Esther, no se arrodillaba ante él, se llenó de odio, y no se conformó con castigar a uno. Planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo y emitió un decreto sellado con autoridad real. En una fecha específica, todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. No bastaba con castigar a Mardoqueo. Amán convenció al rey de emitir un edicto que autorizara el exterminio de todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños en cada provincia del imperio desde la India hasta Etiopía. Era el primer intento sistemático de aniquilar al pueblo de Dios y fue firmado con el sello del trono persa. Era un plan de genocidio legalizado. Persia, el imperio que una vez los había protegido, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía el fin. Los judíos no podían escapar ni defenderse. No tenían ejército. Solo les quedaba una esperanza y estaba en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Era una invitación al valor, a reconocer que Dios no la había puesto allí por casualidad, y Esther decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, lo cual podía significar la muerte. Pero Asuero la escuchó, y en un banquete donde reinaba el silencio, Esther reveló la verdad, que ella era judía, y que su pueblo iba a ser exterminado por culpa de Amán. La reacción fue inmediata. El rey, furioso por haber sido engañado, mandó colgar a Amán en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Y no solo eso, decretó que los judíos tenían derecho a defenderse en el día del ataque, lo que debía ser una masacre,
se convirtió en una victoria. El pueblo de Dios fue preservado por una mujer valiente, puesta en el lugar correcto, en el momento exacto. Y una vez más, Dios usó a Persia, a Irán, no como enemigo, sino como escenario de su propósito, porque incluso cuando el peligro viene desde dentro, Dios ya ha posicionado a sus instrumentos. Y aunque su pueblo estuviera en tierra extranjera, en lo que hoy conocemos como Irán, Dios protegió al pueblo de Israel. Pero no todo lo que une a Irán con la historia bíblica está en el pasado. Hay algo más, algo que aún no ha ocurrido, pero que fue escrito con claridad en uno de los libros proféticos más desconcertantes de toda la Escritura. La profecía de Gog y Magog, en lo más oscuro del exilio, cuando la esperanza del pueblo de Israel parecía sepultada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Ezequiel estaba lejos de casa, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído, el templo ardía en cenizas, y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por Dios. Pero entonces Dios le mostró algo mucho más inquietante. No era una visión del pasado ni una promesa para su presente. Era una revelación del futuro. Una advertencia que cruzaría los siglos hasta los últimos tiempos, donde se levantaría el poder dominante de la región de Irán. El profeta levantó su rostro hacia el cielo, y lo que vio lo dejó sin aliento. En una visión estremecedora, Dios le mostró una gran coalición militar, liderada por una figura misteriosa llamada Gog, príncipe de Magog. A su lado, una alianza poderosa, Persia. Dios ya tiene su plan preparado. No es un plan de derrota, sino de victoria final. Un plan donde incluso naciones que hoy parecen enemigas del pueblo de Dios pueden ser instrumentos en sus manos para cumplir su propósito supremo. Y este plan se cumplirá, porque la palabra de Dios es fiel, eterna y poderosa. Y así termina la historia en esta tierra de poderosos imperios y alianzas. Cambiantes, pero en el centro de todo sigue estando el pueblo de Dios, llamado a ser luz, esperanza y testimonio en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Y tú, que escuchas esta historia, en qué lado estás? ¿Qué papel quieres jugar en esta historia que aún sigue escribiéndose?